bendiga rica y abundantemente a todos los hermanos y amigos de su programa Educación Cristiana TV. Estamos en otra entrega más de este canal que nació en el pensamiento y en el corazón de Dios. Hoy tenemos una visita especial de un ministro de Dios que conocemos hace muchos años y nos hemos mantenido en contacto, pero hoy él viene a contar su experiencia en su matrimonio. Nuestro hermano Leo se casó con una extranjera y esto fue lo que pasó en su vida. Leo, Dios te bendiga y bienvenido a Educación Cristiana TV. Dios bendiga, Dios le guarde, pastor. La paz del Señor sea con usted. Le doy gracias a todos los que me están escuchando, los que me ven por este programa, la gloria de Dios. Y gracias por el momento y el tiempo que me da, porque creo que no soy merecedor ni de eso, porque todo lo que Dios hace conmigo es demasiado grande. Y he visto la mano de Dios en todo lo que ha acontecido, todo lo que ha pasado, he visto el poder de Dios. Y dice que todo obra para bien. Las cosas que acontecieron en mi vida han obrado para bien. En todo, malo y bueno, han obrado para bien. Porque he visto la mano de Dios. Y es que estamos por su misericordia y su gracias. Amén. Nuestro hermano Leo va a comenzar a narrar la triste historia de su matrimonio. Nuestro hermano Leo, ¿cómo fue que usted conoció a esa sierva del Señor y por medio de qué vía fue que conoció a su actual esposa? ¿Sabes algo? Yo quería aclarar muchas cosas, las cuales hoy en día muchos de los que tuvieron en las bodas me juzgaron, me acusaron, hasta los mismos padrinos se pusieron en contra. Y quería aclarar muchas cosas, las cuales ella no habló ni aclaró. Yo la conocí cuando yo estaba en Excelencia Cristiana. Sabe que Excelencia Cristiana tenía un apogeo muy fuerte, tenía un mover muy fuerte en su tiempo cuando empezó, cuando subió, yo estuve allí. Y ahí fue que yo empecé a conocerla por vía a internet. Le digo esto para muchos que muchas veces están atraídos a eso y se pueden confundir. No te confundas. Es decir, que usted la conoció vía Facebook. Sí, ella me escribía y hablábamos. Yo empecé a orarle a Dios, empecé a preguntarle a Dios. Y llegó un momento donde pasó algo en mí. Llegó un momento donde yo me descuidé ya de buscar a Dios como le estaba buscando. Bajé de la oración, bajé del propósito de Dios un momento. Y fue un momento tan desesperante que yo propuse realmente hablar con ella y decirle que cuál era la voluntad de Dios que ella sentía. Y fue donde ella me dijo que no iban a casar. Ella puso fecha de la boda, yo no puse fecha. Sin hablar con Dios. No, ella puso fecha de la boda y dijo, yo voy para Santo Domingo porque Dios me dijo que me casara con un dominicano. Wow. Y que tú eras mi esposo. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, tú eres mi esposa entonces. Y yo decidí que no casáramos a la fecha que ella puso. Cuando ella puso esa fecha, no sabía yo lo que estaba aconteciendo en su iglesia. Ella tuvo un levantamiento en la iglesia donde se congregaba muy fuerte. Muchos no querían que ella se casara, el pastor no quería que se casara, pero el pastor nunca logró hablar conmigo, nunca quiso hablar conmigo. Yo le escribía y no hablaba, wow. No me decía lo que estaba aconteciendo en ella. Entonces ese fue uno de los errores mayores que yo cometí, que al no escucharlo a ellos hablar ni nada, yo decidí casarme con ella. Leo, antes de usted conocerla, ¿quién era Leo y cómo estaba la vida espiritual de Leo para que ella pudiera hacer lo que hizo? Bueno, todo el mundo sabe el mover de Dios en el cual yo me movía y la dimensión en cual Dios me usaba, la gloria de Dios, que lo reconocí y realmente Dios ha hecho cosas mayores que las que hacía antes ahora, después de este proceso, porque he visto la mano de Dios diferente a como la veía antes. Y todo fue por una humillación, todo fue porque yo reconocí realmente delante de Dios que sentía buscar a Dios, que sentía volver a abrazar a Dios, que sentía volver otra vez a reconocer a Dios que me llamó y a olvidarme de lo pasado, olvidarme de lo que yo viví, del llanto y del dolor. Porque cuando decidió poner fecha, ella se fue de la iglesia donde estaba. Wow. Y decidió venir al país. O sea, yo no la busqué para que viniera al país. Ella compró su vuelo, ella compró su vestido de boda. Simplemente todo se preparó aquí, la boda se preparó porque Dios suplió todo. Que ese fue algo que yo me choqué porque todo lo que se necesitaba en la boda se suplió, no tuve que comprarlo ni nada. Todo llegó.
¿Usted sabía también que cuando el enemigo va a hacer sus trampas, también él suple? Sí, eso yo lo entendí. Para tratar de traer una confusión. Por eso entendí, por eso yo prediqué sobre un mensaje, bendiciones confundidas. Oh. Fue un error mío, mucho por un lado, y mayormente fue un error de muchos también, de muchos profetas y pastores que yo me dejé llevar de ellos. Porque me decían, esa es tu esposa, esa es la mujer que Dios te dio, esa es tu verdadera esposa. Pero nadie reconocía, realmente nadie veía lo que había dentro de ella. Veían la hermosura, veían la lindura en ella, pero no veían lo que había dentro de su corazón. Yo no sabía porque no me quise meter tanto con Dios a preguntarle, porque me apasioné mucho. Por la apariencia. Sí, y empecé a hablar, empezamos a hablar, empezamos a dialogar, hasta que ella decidió venir al país a casarse, ella puso fecha ella misma. Yo fui a esperar al aeropuerto con su tía. ¿Pero qué tiempo duraron comunicándose antes de casarse? En comunicación, en relación, orando para el matrimonio. ¿Qué tiempo tenían duraron? como 3 meses. 3 meses. Y al cabo de 3 meses, ella decidió tomar la decisión de venir al país. Sí, ahí es el que yo quería llegar, porque muchos dicen, ahora ella habla y dice que yo la obligué y que yo la seduje a casarme, para que se casara conmigo. ¿Cómo yo la voy a seducir si ella vive en un país y yo vivo en otro? ¿En qué país estamos hablando? En Alemania, ella es venezolana. Pero ¿cómo yo la voy a seducir si ella compró su vuelo para venir a casarse, donde ella dijo, realmente lo dijo hasta la boda, que Dios le había dicho que yo era su esposo? Wow. Ella no dijo ella, sino que Dios le había dicho. Entonces, ahí fue donde resultó que al llegar aquí, ella llegó, le faltaba un papel, que era su acta de nacimiento, que no la trajo. Bueno, la tía y un amigo de la tía, un familiar de la tía cercano, él fue a la junta, consiguieron el papel para casarnos, nos casaron con el papel que le dieron. Bueno, la boda fue todo bien, fueron muchas personas, pastores, invitados, fueron profetas, fueron mucha gente de Dios, que decían ser de Dios en el momento. Pero luego fue donde Jesús dio, que nos fuimos a una luna de miel, que fue donde nos fuimos a Bávaro. Resort. Sí, nos fuimos a Bávaro, que esa misma noche predicamos 2 veces. Wow. En plena luna de miel, el pastor que nos operó en el hotel nos invitó a predicar, predicamos 2 veces. Un hombre muy de Dios, la gloria de Dios. Ahí resultó ser que todo empezó muy bien, la pasamos muy bien las 2 semanas. Después de las 2 semanas, ya le quedaba el tiempo, le quedaba poco tiempo acá, porque vino por un mes prácticamente. Se tuvo que ir, pero a Alice había acontecido algo. Ella surgió de que realmente ella estuvo embarazada. Wow. Ella empezó a ir al baño, tenía náusea, le daba tantas cosas. Yo decía que qué pasaba, ella decía que solamente que le cayó mal la comida, que le cayeron mal los camarones. Yo en ese momento lo entendí así, pero después yo entendí la realidad cuando ella dijo, yo nunca voy a tener un hijo tuyo, wow, ni en sueño. Y de ahí ella estudió, hice del país, nos despedimos muy bien, todo fue muy bien, la despedida en el aeropuerto, los padrinos estuvieron allí y nos despedimos con mucha contentura. A lo primero, cuando se fue, me habló los primeros días, me habló como 5 días, duramos hablando. Después de esos 5 días resultó ser que empezó a decir que yo le había hablado mentira y que yo le había engañado. Santo Dios. ¿A causa de qué? A causa de que había algo que yo no le había contado y ya tenía que contárselo, pero cuando yo se lo conté, ella dijo que yo le había hablado mentira y que ella no quería volver más conmigo. ¿Y qué fue exactamente? Y la mentira para ella fue que yo nunca nunca tuve una universidad, o sea, yo nunca tuve una carrera. Y ella me decía que cómo ella iba a vivir con un hombre que nunca fue a una universidad, que nunca fue a una carrera. Ella te estaba exigiendo que tú seas profesional. Sí, no es lo que yo vi cuando tú predicabas, no es lo que yo vi, el hombre que yo vi en televisión, eso era lo que me decía. ¿Cómo yo voy a vivir con una persona que dependa de Dios? Santo. Solamente una persona que no trabaje, que solamente dependa de Dios. Yo le dije, pero tú me conociste así, y yo te hablé, y yo te decía que dependía de Dios. Tú no me vas a comprar una casa, tú no me vas a dar lo que yo necesito. Yo dije, pero la cosa como tú la empezaste no es lo que tú estás terminando. Wow.
ahí empezaron los trompezones, ahí empezaron la gente a hablar, ella empezó a hablar con personas, amistades que yo le había dado el teléfono de ella, y empezó a hablar, cuando yo hablaba con esa amistad le hablaba a ella en contra, le decía en contra, hasta que llegó a decir, un señor ya mayor, con tantos años en el evangelio, profeta, empezó a decir, yo voy a hacer que te coman los gusanos esperando que ella va a volver contigo. Wow. Y empezó a llenarle la cabeza de cosas, empezaron a hablar. Y en medio de eso, yo empecé en un espíritu de depresión encima. Yo no comía, yo no dormía. Wow. Ya no hablaba con Dios, ya no oraba, ya no buscaba a Dios. Y solamente me bastaba en llorar. Me iba a los montes, me recostaba de los árboles, empezaba a llorar. No sabía qué hacer, no sabía dónde coger. Ella bloqueó todo, Facebook, WhatsApp, todo, wow, borró todo. Para que usted no la encontrara en ningún lado. Sí, porque antes de eso ella me mandó a que borrara las fotos que habían en el Facebook, la foto de la boda, todo lo que tenía que ver con la boda ella lo mandó a borrar porque ella no quería que aparentar muchas cosas después de la boda. Yo no entendía por qué. Wow. Bueno, yo lo borré todo lo que tenía en el celular, incluso hasta la cuenta que tenía, todo eso lo tumbaron y el canal lo cerraron, lo bloquearon. Y yo no entendía muchas cosas. Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquello? Yo le cuestionaba a Dios, le decía a Dios, ¿qué está pasando? ¿Con quién me casé? ¿Qué pasa? Y Dios no me respondía, no me hablaba. Wow. Esa era la presión mía, que Dios no me hablaba. ¿Qué pasaba? Y me metí en una desesperación tan fuerte que busqué hasta personas que me ayudaran, busqué pastores que la conocían a ella, cercanos, que ella lo conoció aquí. Y me acerqué a esas personas, me acerqué a amistades de ella que ella conoció aquí, me acercaba para hablar con ellos y ellos que hablaran con ella, pero era al revés. En vez de yo darme la mano me hundía más, wow, porque hablaban cosas al contrario de mí. Incluso los mismos padrinos llegaron a decirle a ella, es que él no es hombre para ti, tú eres demasiado mujer para él. ¿Cómo tú te vienes a casar con un hombre así? Ese hombre no trabaja, ese hombre no es esto, ese hombre no es de Dios. Wow. Y empezaron a decir que yo era brujo, que ella se había casado con un brujo, que se había casado con un satanista, y empezaron con ese tema hasta que ella un día me dijo, yo me casé con un satanista, yo no me casé con un hombre de Dios. Digo, qué extraño, Dios te dijo que te casara porque yo era el hombre de Dios la primera vez y lo dijiste en la boda, y qué extraño, la segunda vez viene y dice que Dios te dijo que yo era un satanista, que yo no era un hombre de Dios, que yo no era tu esposo. Digo, yo creo que Dios tiene una sola boca, yo creo que Dios no tiene confusión. Digo, que hay algo raro. Dios te dice por un lado que te cases y por otro lado Dios te va a decir que te divorcie en el mismo momento. Ese no es el Dios que yo conozco. Esa fue la palabra que ella dijo, que Dios le había dicho a ella que se separara de mí. Y fue un momento fuerte, pesado, la gloria de Dios. Pero fue un momento donde yo no me aparté de Dios, porque eso era lo que muchos esperaban. Ella misma esperaba. Ella wow, me llamaba y me decía, te vas a ir al infierno, te voy a hacer destruir, te voy a destruir. Ella misma me lo decía. ¿Y ella sigue siendo cristiana, supuestamente? Sí, ella está en las redes predicando. Incluso en todo ese mover, en todo eso, todas las personas que estaban en su país, después fue que yo tuve contacto con el pastor de ella y me contó lo que pasaba. No solamente pasaba eso, sino que ella había sido casada 2 veces, que es algo que yo no le había preguntado a Dios, con los papás de sus hijos. Y aparte de eso, ella tenía una relación con un evangelista de Estados Unidos que está descarriado, que es de la Buena Nueva. Y yo lo descubrí, yo lo pregunté a ella y así me lo aclaró, porque ella le mandaba ropa, le mandaba dinero, le mandaba muchas cosas a él. Incluso ella se apegó a ese señor, que ese señor conocía a la familia de ella, que yo no llegué a conocerla en Venezuela. Y todavía estando casado conmigo ya tenía ese contacto con él. Lo que pasa fue que al él casarse, eso como que le dio un resentimiento a ella y ella quiso casarse conmigo como para salir del paso, pero yo no lo entendí por el momento. Dios mío. Y déjame contarte que de aquí ella se fue a su país cuando se fue, pero ella volvió con el papá de los hijos. Wow. Y pasaron tantas cosas en ese momento, la gloria de Dios, que ella orando conmigo y estando conmigo, ella me decía que se había apartado del papá de sus hijos y vivía yendo a los restaurantes con la hija, yendo a los restaurantes con el papá de la hija, y andaban para arriba y para abajo. Y yo, por vía de que la amaba y que la quería, no sé si era mi corazón, mi carne o qué,
yo creía lo que me decía. Después yo abrí los ojos después que pasó todo esto. Wow. Y después entendí cuando el pastor de ella, los miembros de ella empezaron a decirme la clase de cosas realmente de ella. Y después ellos mismos fueron los que, muchos de ellos, no el pastor de ella, sino muchos de esas personas me hundieron. Hablaron con ella al contrario de mí. Muchos de los que tuvieron en la boda también dieron la espalda. Y le hablaron al contrario. Allí empezaron a decir que sí, que yo era brujo, que yo era satanita, que por qué se casó conmigo, que yo no trabajaba, que yo era un vago, que yo esto. Usted que me ha conocido a mí, ¿cómo me ha conocido desde el tiempo que me conoce? Todo el Siempre tiempo. me ha conocido buscando a Dios, Todo el tiempo que te predicando, conozco. nunca me ha conocido en otra cosa más que predicar. Una pregunta a nuestro hermano Leo. ¿Qué le pasó por la mente a usted estando en esa condición, en ese momento donde ella se aparta, se aleja, borra las redes sociales y ya no quiere más nada con usted? ¿Qué le pasó por la mente a Mira, usted? fue un momento difícil. Digo esto porque hay muchas personas que me están escuchando y están en una depresión, están pasando por algo así similar. Y fue un momento difícil para mí, porque fue un momento donde prácticamente la gloria de Dios, yo escuché la voz del diablo en cierta ocasión que me decía, date un tiro. Y venían y me ponían una arma de fuego al lado. Pero ¿Cómo? yo escuchaba en el otro lado de mis oídos, los homicidas no entran. Santo. Y yo lo que me ponía a llorar. Llegué a un momento donde estando en el monte yo escuchaba que me decía, ahórcate, sal de ti, Padre. ve que tú no vales nada, En ve el hasta dónde monte, te han en llegado. pleno ayuno. Sí, ve hasta dónde te ha llevado, mira que tú no sirves nada, mira tu Dios lo que ha hecho contigo y esa mujer. Un momento de depresión muy fuerte, un momento que no comía, no dormía, pero fue un momento donde más yo me abracé de Dios, fue un momento donde más yo busqué más a Dios y llegué a conocer el poder y la mano de Dios de una forma sobrenatural. Bueno, el caso es que en todo eso, ella le habló a tanta gente, llamó a tanta gente, a muchos le dijo que yo la había engañado y había hecho una boda falsa, que había sido una falsedad, que todo era una boda engañada, que era una boda preparada por mí y por mi familia. Wow. Pero yo dije, bueno, si es preparada por mí y mi familia, la foto y la firma del juez donde nos casamos dicen otra cosa. Wow. Entonces, ¿cómo va a ser preparada? Donde una gente que viene y dice que Dios le dijo que yo soy su esposo. No es algo que yo lo he preparado yo. En la actualidad, Leo, ¿ya tenía algún contacto con ella o alguien? No tengo contacto con nada de ella. Ella borró todo, ella sí tiene amistades acá que tienen contacto, su mismo padrino, ella tiene contacto con todo. Incluso ya los padrinos tenían una relación ya de hacía años, muchos años, y se alejaron de mí. Incluso fui una vez a su casa y no me recibió. ¿No ha sabido usted si ella emprendió lo que le llaman el divorcio por allá? No, a vapor o ella algo? estaba a punto de divorciarse porque el abogado que preparó los papeles aquí para que nos casaran, parte de los papeles para que nos casaran, para llevar la migración, para llevarla a la embajada, porque yo llegué a llevar los papeles a la embajada para irme a su país y a causa de que tenía que hacer el curso de alemán no me daban la visa y fue un momento muy difícil y todo Dios me lo cerró por todos lados. Dios no quería que yo me fuera a aquel país. ¿Usted me quiere decir que ya estando ella alejada, usted quería hacer los esfuerzos para llegar allá? No, antes, cuando estaba acá. Oh, Cuando nos casamos, fue al principio de que nos casamos. ¿Usted llegó a llevar los documentos Ella entró los a la embajada documentos, suiza? ella misma fue conmigo. wow. Y entró los documentos y todo, pero me negaron la visa 4 veces y yo no lo entendía. Yo lloraba y decía, ¿por qué me niegan la visa a mí? Excepto el caso que me decían era porque yo no sabía alemán. Pero yo no lo entendía en ese momento. Después fue que yo entendí realmente por qué me negaban la visa. Porque si yo había llegado a aquel país y me acontece eso así, ¿dónde cree que yo había llegado? En un país donde yo no conocía a nadie. Estuviera descarriado. No, o estuviera muerto. Fueran dos cosas. Entonces, Dios conoce el corazón, Dios conoce el secreto, Él conoce cada cosa. Y hay cosas que Dios te mete y hay cosas que te metes tú. Pero hay cosas donde tú te metes que Dios la usa entonces para testimonio, para edificar a otro. Aunque te duela, Dios la usa para eso. Aunque Él no ha estado ahí, pero en ese momento, después que tú sales de ese proceso, entonces tú ves la mano de Dios. Wow. Pero enfócate en algo. Es como yo predicaba hoy, es como María y Aarón cuando hablaron de la mujer que Jehová le dio a Moisés. La mujer cosita. ¿Qué era la palabra que decía María? Bueno, pero si Dios le habla a él, nosotros también somos profetas. Dios no puede hablar a nosotros.
Pero ¿qué pasa con esto? Dice que cuando la nube se aparta del altar del templo, ¿qué le pasa a María? Dice que le viene lepra a causa de lo que habló. Bueno, ¿dónde te quiero llegar? La gloria de Dios. Escucha esto. Hay un pastor muy amistad de ella, supuestamente amistad. No sé si es que está enamorada de ella, no sé si es que ha vivido con ella o quiere vivir, no sé. El caso es que se ha cogido la forma de que me ha tenido una persecución ahora mismo. Wow. Y me ha dado una persecución que yo lo último que dije, bueno, será su esposo o será su amante, mínimo tiene que serlo para perseguirme de esa forma. No, para perseguirme de esa forma, por la forma en que está hablando de mí, porque ha llamado pastores, bueno, incluso me llamó, tú tienes unos mensajes que yo te envié, donde él mismo, porque tengo testimonio de eso, donde él mismo llama, en uno de los mensajes me llamó para diciembre, me dijo que yo iba a morir, que Dios me iba a matar en un altar. Wow. Eso fue un pastor. Que me arrepintiera, sí, es dominicano, vive en España. Que me arrepintiera, que yo iba a morir, que Dios me iba a matar en un altar. Yo todavía estoy esperando las flores. Dios mío. Porque fue en diciembre, yo estoy esperando las flores en la funeraria. Después empezó a llamar pastores, empezó a llamar gente. Incluso llamó una joven, una profeta de Venezuela y le dijo, le escribió, le mandó audio. Yo tengo toda esa prueba. Y donde le decía, no te acerques a Leo, tú no conoces a Leo, wow. Tú no sabes quién es Leo, Leo es satanista, Leo tiene un altar en Santo Domingo, Leo anda brujeando, le contaba tantas cosas. Lo último que llegó a contar que yo estaba descarriado, que yo usaba droga y todo esto. Santo. Pero a mí lo que me impacta es cómo es que un pastor o un agente cristiano manda a otro cristiano a averiguar donde un brujo, quién es otro cristiano. Santo. No tiene lógica, creo yo, pastor. Amén, amén. ¿Cómo usted ve eso? Yo siendo cristiano, decirle a otro cristiano, averigua la vida de fulano, donde un brujo, va y pregúntale al brujo. En vez de ir a la presencia de Dios. Entonces está mandando a la joven a que le pregunte a un brujo por la vida mía, para que el brujo le diga que sí, que yo tengo un altar. Digo, wow. esto es algo raro, es algo extraño. Un supuesto hombre de Dios, un supuesto pastor. Entonces, él se ha encargado de eso, de llamar pastores, de llamar líderes aquí en República Dominicana. También lo ha llamado en Venezuela. Ha llamado gente en Estados Unidos, también ha hablado con gente que me conocen y que conocen mi trayectoria. Lo he llamado para hablar y decirle esas cosas de que yo soy satanista, de que yo tengo un altar, de que se cuiden de mí. Wow. Y cuántas cosas. Y yo he dicho, ¿hasta dónde llega el odio? ¿Hasta dónde llega el rencor en las personas? Porque ya decimos lo último que dijo, que yo estaba como Saúl, que Dios me había desechado. Digo, bueno, si Dios me desechó, ¿qué hago yo parado en un altar? Wow. Si Dios me desechó, ¿qué hago yo enfrentando un altar a un brujo? Porque hay una cosa es cuando el hombre dice que Dios te desechó, otra cosa es cuando Dios te dice que te desechó él. Wow. Pero el celo y el odio ha sido tan grande en ese hombre que ha llegado a todo eso, ha llegado a toda esa sociedad y prácticamente ha querido empuercar mi nombre, mi testimonio, pero se está empuercando él mismo, porque la cosa que él está haciendo, la está haciendo para edificación mía. ¿Por qué? Porque son cosas que me levantan a mí, son cosas que me hacen ver y conocer realmente quién es el Dios que yo le sirvo. Gloria a Dios. ¿A qué Dios yo le creo? Tu hermano Leo, ¿qué mensaje usted le da a aquellos jóvenes que están esperando la oportunidad de conseguir su pareja? Ya que prácticamente hay evangelistas, líderes que han conseguido una pareja extranjera. Pero en el caso suyo, usted consiguió una pareja, pero fue la equivocada. ¿Qué consejo usted le da a esos jóvenes, evangelistas, pastores, predicadores, siervas del Señor que están esperando a alguien y de repente se enamoran de una extranjera? ¿Qué consejo le da? Mira, yo quería aclarar esas cosas, porque por eso tenía prueba de todo eso, tenía fotos de la boda y todo, porque muchos también se han llenado la boca. Se han puesto de su parte, han puesto a decir que sí, que es verdad, que todo es una falsedad y todo esto, porque el que no está en el zapato del otro siempre va a hablar de que el zapato al otro le queda bien, pero no sabe si le queda apretado. Amén. Solamente que lo tiene, sabe cómo le queda. Y yo quisiera decirle especialmente a la juventud, porque ya tengo una edad mayor, especialmente a la juventud, yo quisiera dejarle dicho,
cuida bien tu testimonio, cuida tu vida, mira con quién te vas a juntar, mira con quién tú vas a hablar, mira con quién tú vas a tener una intimidad, mira con quién tú te vas a casar. Revisa bien, pregúntale bien a Dios, habla bien con Dios, porque Dios puede hablar contigo. No te detenga, no te aflija, no deje que el diablo ocupe tu pensamiento, no deje que el diablo ocupe el lugar que Dios te dio. Busca y métete a la presencia de Dios para que Dios te hable realmente, para que Dios se enfoque en ti, para que Dios te revele, para que Dios te muestre, para que Dios te dé señales, porque cometí un error, claro está, lo reconozco, y el error que cometí lo pagué muy fuerte, lo pagué tan fuerte que tuve que apartarme de las redes sociales, tuve que apartarme de predicar, tuve que apartarme de todo porque me sentí una vida sucio, me sentí una vida desechado, me sentí una vida rechazado, pero Dios me dio a entender realmente muchas cosas. Dios me dio a entender realmente, a aprender a dirigirme por Él, a aprender que cada cosa que pasamos, que cada cosa que vivimos, son para Él mostrar su gloria cuando Él quiere y como Él quiere. Pero hay cosas que no debemos de vivirlas, podemos detenerla a tiempo. Tú puedes detenerla a tiempo, muchas cosas que tú quieres hacer que no están en la voluntad de Dios, porque Dios te está viendo lo que tú estás haciendo. Dios conoce el corazón de cada uno. Vive Dios. Y con esto... Con esta entrega yo quería decirle algo. Yo sé que muchos le van a hablar, muchos le van a escribir muy bueno, muchos le van a escribir odio, rencor, muchos le van a hablar mentira, eso es falsedad, pero toda la prueba usted la va a tener y te la va a mostrar. Pero hay algo más. A mí me importa lo que usted quiera hablar de mí, a mí me importa lo que usted quiera decir de mí. Yo lo que me importa realmente es aquel que me llamó, que hable de mí. Si ese no habla de mí, todo está bien. La gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa, hoy en día en el Evangelio estamos viviendo un tiempo donde estamos esperando que alguien revale un poco para comérnoslo en las redes sociales. Estamos viviendo un tiempo que estamos esperando que alguien se zapatee para entonces ponerlo y subirlo a las redes sociales. Pero hablemos la verdad, prediquemos lo que vivimos. Yo estoy dando este testimonio porque yo lo viví, yo propio, mi propia carne. Yo fui que viví con ella, yo fui que me acosté con ella, yo fui que estuve con ella en un resort, yo fui que estuve con ella en luna de miel. Nadie estuvo ahí para decir cosas que están diciendo, que no saben lo que está aconteciendo. Nunca hubo un pleito, nunca hubo una discusión entre nosotros dos. No hubo nada de eso y Dios lo sabe. ¿Qué tiempo duró esa relación? No, nada más fue la luna de miel, las 2 semanas de luna de miel y luego ella se fue a su país. 2 semanas duró ese matrimonio prácticamente. Wow, impresionante. Están escuchando este testimonio. Vino siendo como 2 semanas y media. 2 semanas y media solamente duró su matrimonio. Esos jóvenes y esas jovencitas que están esperando un príncipe y una princesa azul, tengan mucho cuidado. Busque siempre la dirección de Dios. Que este hombre hoy en día todavía está pagando su precio. Y gracias a Dios que Dios lo levantó, lo restauró, se llevó toda depresión, toda tristeza, todo lo que estaba impidiendo que él pueda ver la mano de Dios. Recientemente vino de ministrar la palabra de Dios de Jaina y hoy está aquí mandando este comunicado, y a los perseguidores que se recuerden que nadie está libre de pecado, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hoy nuestro hermano Leo testifica que sí se casó, que sí se celebró esa boda, que sí compartió la luna de miel con su esposa, que hoy en día ella desaparece de la vida de él y no se sabe dónde está metida porque no quiere nada con nuestro hermano Leo. No es culpa de Leo si ella se divorcia por allá. Él no sabe dónde está su pareja, la persona por la cual él firmó un documento. Así que Dios ha levantado a Leo. Y si Dios lo ha levantado, ¿quién eres tú para quererlo mantener en el piso? Y será hasta una próxima entrega si Cristo no ha venido y nosotros no hemos partido con él. Shalom. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Inscríbete a mi canal Leo de la Rosa es Satanista. La gloria de Dios. Ahí Dios está. Te guarde y te bendiga. Ahí está La el paz canal del de Señor. YouTube Leo de la Rosa ex Satanista, un hombre de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.